Perdón, ya estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Miguel Ángel Araya y vamos a hablar de un tema que tiene que ver también con lo que estábamos viendo del juez de la Corte de Apelaciones, porque también es una persona muy cercana a los tres que hoy día están en esta tercera jornada de formalización por la llamada trama bielorrusa. Me refiero tanto al abogado, y ahí Mario Vargas. También tenemos Carlos Lagos y Gonzalo Miguel. Exactamente, ya. Tercera jornada de formalización, todavía no se deciden las medidas cautelares, eso va a quedar para el día miércoles. Sí. Bien, esas son las estimaciones. Estimaciones, ya. Cuéntanos qué ha sucedido durante esta jornada que se suma a lo que ya vimos durante el fin de semana, que se van ahí conociendo también los argumentos de la defensa que buscan ir punto por punto desechando las de la Fiscalía. Así es. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto saludarte a ti como siempre y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, finalmente hemos podido conocer parte de lo que es la teoría de las defensas sobre estas imputaciones que se están realizando desde la Fiscalía Regional de los Lagos y algunos querellantes en contra de estos tres imputados. Lo decíamos, Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los dos abogados que representaron a este consorcio chileno-bielorruso, Velaz-Movitech, en esta impugnación que se generó entre Codelco y CBM, como se le dice en sus siglas, consorcio Velaz-Movitech. ¿Qué ha ocurrido en esta jornada? Bueno, terminaron ya los alegatos por parte del Ministerio Público y los querellantes, entre ellos también Codelco, que se encuentra como víctima en toda esta causa, y finalmente han comenzado los abogados defensores de estos imputados. Durante esta jornada solamente alcanzaron los representantes de Mario Vargas, el abogado bastante conocido en la Plaza Santiaguina, para ir, podríamos decir, rebatiendo punto a punto, como tú decías, los argumentos del Ministerio Público para, podríamos decir, demostrar. Claro, desestimar toda la acusación. Exactamente, levantar su propia teoría del caso de qué fue lo que ocurrió entre todas estas personas. Recordemos siempre como protagonista a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Finalmente, ella es el nombre que más se repite en cada una de estas audiencias por ser finalmente la que, podríamos decir, comete los ilícitos o donde nace la génesis. ¿Por qué? Porque se trata de la sala que emite los fallos. Exactamente, se tratan de coimas que habría recibido la ministra Ángela Vivanco para fallar de cierta manera o no en esta impugnación, y no tan solo una vez, sino de manera reiterada. Incluso habrían sido 3 pagos que habría recibido en diversas fechas que sumarían un total de 70 millones de pesos. Hoy día, entonces, lo decíamos, fue la última parte de la parte acusadora, los últimos alegatos de la parte acusadora, entre ellos Codelco, con un abogado, Julián López, que se demostró bastante incómodo con todo lo que se ha conocido en torno a esto, considerando que estamos hablando de autoridades, de funcionarios públicos incluso, que cuentan o deberían tener cierto grado de responsabilidad, de transparencia, de probidad, pero que en base a los antecedentes que se han ido conociendo jornada a jornada, dejan bastante que desear, y de hecho lanzó todos sus dardos en contra de la exministra Ángela Vivanco. Pasemos a escuchar parte de ese momento. Las circunstancias de este caso son particularmente grotescas. Que uno de los escritos se haya presentado desde su casa, que haya celebrado su cumpleaños con los abogados de una de las partes el día siguiente de la resolución favorable para ellos, que se haya vinculado a través de su pareja con conservadores a quienes les pedía y de los cuales recibía favores, y que al ser sorprendida haya negado públicamente su vinculación con algunos de los imputados de esta causa, diciendo que eran amigos de su marido. Son cuestiones que nos hacen preguntarnos cómo una persona así pudo llegar a ser ministra y vocera de la excelentísima Corte. ¿Cómo una persona así, se pregunta el abogado, pudo llegar a ser ministra de la Corte Suprema, del máximo tribunal del país, cuando demuestra, dice él, tener todas estas falencias y faltas a la probidad o de lo que se esperaría de un juez de la República? Son parte de los cuestionamientos. Sí, tenía clases de ética, libros de ética, incluso el manejo de la información, etcétera. Ángela Vivanco era una connotada académica en el mundo del derecho, profesora durante mucho tiempo de la Universidad Católica. Sin embargo, termina dando esta lamentable sorpresa en cosas que todavía están en investigación, es cierto, pero al menos hay podríamos decir, una verdad administrativa o una verdad jurídica
que ya lo ha zanjado la Corte Suprema al removerla el año pasado de sus funciones y del Poder Judicial. Por este caso y por otros más. Si acá hay que recordar que fueron varios cargos los que se le imputaron a Ángela Vivanco en materia administrativa disciplinaria y que termina entonces con su cuaderno de remoción y casi de manera unánime la Corte Suprema define sacarla del Poder Judicial por las reiteradas faltas que habría cometido, incluso siendo denunciadas por propios relatores, o sea, los funcionarios con los que trabajaba ella directamente la acusaron, como se dice en el simple chileno, y la Corte Suprema se termina haciendo la idea de que existieron estas faltas a la probidad y irregularidades que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Como decíamos, la defensa hoy día entonces partieron con sus argumentos. La defensa de Mario Vargas, que señalaba que acá no hay antecedentes suficientes, no hay pruebas concretas, más allá de lo que dice el Ministerio Público, de que, por ejemplo, Ángela Vivanco habría ido de manera física, presencialmente a la oficina de Mario Vargas y también de Carlos Eduardo Lagos para recoger este primer pago de $15.600. Ellos dicen que el Ministerio Público, la única prueba que tiene de esto es una georreferenciación que se hace a través de los teléfonos celulares conectados con las antenas y así uno va haciendo el posicionamiento. Ellos dieron una larga intervención respecto explicando de cómo funcionan las antenas de los celulares, que a veces se conectan a uno, pero no necesariamente son las que están más cerca. Bueno, en fin, dieron muchos argumentos respecto a eso. También señalaron que Mario Vargas no fue el abogado que participó en los alegatos de la discusión de estos recursos. De hecho, saltó el nombre de Gabriel Silver, parte del equipo de abogados del estudio de abogados que pertenecen Lagos y Vargas. Gabriel Silver, recordemos, exdiputado incluso, activamente participando en lo que es el movimiento pro Israel acá en nuestro país, es parte de la asociación o parte de la comunidad judía en Chile. Bueno, lo cierto es que salió su nombre como uno de los abogados que habría participado en estas discusiones, en estos alegatos ante la Corte Suprema, pero no Mario Vargas. No está como imputado, al menos no lo ha transparentado al Ministerio Público. Puede ser que sea un sujeto de interés, que pueda ser llamado, incluso citado a declarar, pero lo cierto es que... Sí, Miguel Ángel, vamos a escuchar a el ya ex destituido juez Ulloa, luego de su ¿No le da vergüenza la forma en que termina su carrera judicial? No, no me da vergüenza, porque no he cometido delitos. Se ha violado el principio non bis in idem. Solamente tengo pena por mis hijos, solo por ellos. ¿Considera que es injusto el juicio político que se le hace y las alegaciones en su contra? Totalmente injusto, en plena periodo electoral, pero bueno, eso se va a ver después cuál es el camino a seguir. Lo importante es que ya se respetó la institucionalidad. Pero usted reconoce los vínculos con Hermosilla, lo dice también en la sala. Vamos. Ya. Hasta luego. Muchas gracias. De nombrarlo en ¿Abogado reconoce los vínculos con Bueno, Hermosilla? ahí están las palabras breves y escasas, escuetas palabras de Antonio Ulloa, el destituido juez de la Corte de Apelaciones, y lo mencionábamos aquí con Miguel Ángel, que ha sabido también este caso. Le nombraron el nombre de el abogado Hermosilla y dejó de hablar. Se acabaron las declaraciones y fue destituido con estas 3 capítulos de esta acusación constitucional, los 3 capítulos votados a favor. El primer capítulo, 44 votos a favor y 3 abstenciones. Capítulo 2, 27 a favor, 8 en contra, 8 abstenciones. Capítulo 3, 30 votos a favor, 7 en contra, 8 abstenciones. Se necesitaban solamente 26 votos a favor para su destitución y en cada uno de los capítulos ese número se superó con creces. Asistieron prácticamente todos los senadores, que también se había puesto en duda de que una manera, entre comillas, elegante de poder saltarse esto y querer apoyar al juez Ulloa era no ir a esta jornada, lo que también iba a hacer poner los ojos y las dudas sobre esos senadores que no quisieran participar de la sesión de hoy. Por lo tanto, hubo una asistencia prácticamente completa y la acusación ha tenido muchísimos más votos de los requeridos en cada uno de los capítulos. Juez Ulloa, que también ha sido nombrado en la audiencia. De hecho, recordemos el polémico audio que se conoció el día viernes en esta audiencia de la muñeca bielorrusa, donde uno de los imputados que está siendo investigado, no formalizado, pero sí investigado, el conservador de bienes raíces de Puente Alto, de apellido Llaver,
tiene una llamada y menciona el día posterior a que la Corte Suprema había salvado de su cuaderno de remoción al juez Antonillo. Así que eso da cuenta de cómo todos ellos estaban conectados un poco. Claro, y lo salva la Corte Suprema porque también hubo presiones de Ulloa sobre la Corte Suprema, Así es. por lo que terminan votando en 7-7. 7-7, Empate. fue un empate. Un empate total. Bueno, no lo salvó la Corte Suprema, pero hoy día entonces es el Senado el que lo remueve de la función judicial. Así es. Bueno, sigamos con lo que estábamos viendo, Mati, respecto de esta tercera jornada de audiencia de formalización de estos 3 imputados del caso Muñeca Bielorrusa. Lo que te iba a comentar, esto no solo se ha quedado en materia penal y hoy día podríamos decir que toma otros caminos. ¿Por qué? Porque la Corte de Apelaciones de San Miguel, el pleno de este tribunal, ha definido iniciar sumarios administrativos en contra de algunos funcionarios judiciales, notarios y conservadores que han sido nombrados, ya sea en la audiencia, ya sea en información que ha sido filtrada a través de la prensa, que tendrían participación, cierto grado de participación en las acciones, en los actos que habrían cometido y presuntamente en estos delitos también que está investigando la Fiscalía. Así que la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel informó esto durante esta jornada y esto fue lo que señaló. El Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sesión de fecha de hoy, decidió iniciar una investigación sumaria administrativa contra funcionarios de esta jurisdicción que han aparecido mencionados e involucrados en graves hechos expuestos por la prensa nacional y teniendo presente además otros antecedentes administrativos existentes en nuestra Corte. Dichos funcionarios son los siguientes: Sergio Rodrigo Llaver Lozano, conservador y archivero judicial de Puente Alto; Claudio Rafael Barrena Eizaguirre, notario de la 10ª Notaría y archivero judicial con asiento en la comuna de San Miguel; Rodrigo Enrique Ortuza Rodríguez, notario de la 1ª Notaría de San Miguel, todos titulares en sus cargos, y además en contra de Fernando Martel Costa, quien fuera notario interino de la 5ª Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de La Cisterna. Bueno, escuchábamos entonces lo que ha confirmado durante esta jornada la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel respecto a iniciar un sumario administrativo en contra de estos 4 funcionarios, algunos notarios y otros conservadores. También, a propósito de todo esto y de lo que ha generado el caso Muñeca Bielorrusa, también tenemos una declaración que se ha conocido el día de hoy, una declaración pública por parte de la Asociación de Notarios y Conservadores de nuestro país, que señalan: cuestionamos decididamente cualquier hecho o acto que pueda afectar la veracidad, rigor y confiabilidad de esta importante labor profesional y por ello solicitamos a las autoridades correspondientes que se lleven a cabo las investigaciones del caso con el mayor celo y celeridad, de manera que puedan prontamente esclarecerse los hechos y determinarse las responsabilidades que de ellos emanen. Es un comunicado entonces que ha emitido la Asociación de Conservadores y Notarios de nuestro país, y archiveros también. Así que el caso va tomando otros ribetes, va tomando otros caminos, consecuencias, podríamos decir daños colaterales si lo quiere ver de otra manera, pero es importante que se avance en esta materia, porque si el Ministerio Público ya ha identificado a estas personas en la investigación penal, ciertamente que es importante que también se abran sumarios administrativos para poder develar, despejar cualquier duda de que hayan cometido irregularidades o faltas a la probidad en el ejercicio de sus cargos. ¿Qué pasa con Ángela Vivanco en estos momentos? Porque se tiene que abrir una investigación paralela para poder, entre comillas, sacar, removerle el fuero que tiene como ex ministra de la Corte Suprema para poder entonces imputarla e iniciar un proceso penal. Muy buena la pregunta, Matilde, porque yo sé que muchas personas en su casa se lo deben estar preguntando. Así, la protagonista principal de todo este caso es Ángela Vivanco. ¿Por qué no la vemos en la audiencia? ¿Por qué no la vemos en el tribunal sentada al igual que esos imputados con el chaleco amarillo? Bueno, lo que pasa es que al ser delitos que están siendo investigados, cuando la ex ministra Vivanco estaba todavía en su ejercicio como jueza de la Corte Suprema, se debe hacer un procedimiento que es la querella de capítulos. Para que usted lo pueda entender o asimilarlo a qué se podría parecer, es bastante similar al proceso que se hace con los parlamentarios que están siendo investigados en causas penales que cuentan con este fuero. Acá es bastante similar la figura. Es un antejuicio
que se revisa por la Corte de Apelaciones correspondientes, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago. Que declaró admisible. Que declaró admisible la querella de capítulos ingresada por la Fiscalía. Ahora netamente queda fijar una fecha para la audiencia con alegatos, tal como lo hemos conocido en otros casos. Y posteriormente, muy probablemente alguna de las partes que no quede conforme con la solución podría apelar a la Corte Suprema. Por eso también era importante que los ministros y ministras de la Corte Suprema no opinaran respecto del caso, porque ellos se podrían inhabilitar al momento que ejerzan una opinión o que hagan un juicio de valor respecto a lo que está pasando en torno a la figura de Ángela Vivanco. Por eso han evitado referirse a la prensa sobre el tema, han evitado hacer comunicados o declaraciones públicas, precisamente porque podrían quedar inhabilitados si es que esto llega a escalar hasta la Corte Suprema. Así que en eso están. Hay que esperar que se llame a una audiencia por la Corte de Apelaciones, posteriormente pasaría a la Corte Suprema, y si todo sale bien para el Ministerio Público, como a ellos les gustaría, la ministra Vivanco podría ser formalizada en el corto plazo. Así que están esperando ese proceso para poder solicitar medidas cautelares, como podría ser la prisión preventiva, que es lo mismo que se está solicitando para estos 3 imputados de esta primera tanda. Bien, Miguel Ángel, seguimos atentos entonces a lo que esté ocurriendo en el Centro de Justicia con este caso que nos está llamando a todos a cuestionarnos. Totalmente. ¿Qué está ocurriendo con uno de los poderes más importantes del Estado, el Poder Judicial? Muchas gracias. Buenas Hacemos tardes. un alto a esta hora de la tarde con imágenes del Faro de La Serena. 18 grados es la temperatura. Preciosas imágenes del mar ahí de la región de Coquimbo. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más.